Bueno, estamos en el Museo de las Villas Romanas y hoy sí hay gente por aquí. Vamos a entrar y se entra por aquí. Vamos hacia allá. Y lo otro es que aquí, por ejemplo, dice que para este lado hay un parque infantil temático y luego tenemos horarios de apertura, entrar al museo, que es por aquí. Vamos a entrar allí. Y cerrado en diciembre y enero. Algunos días. Aquí colocan en esta zona, siempre en Castilla y León, pues las cosas que puedes ver en las zonas. ¿Ves? Por ejemplo, el Palacio del Caballero de Olmedo, el Parque Temático de Mudéjar, el Museo Provincial del Vino, que está espectacular, la Vía del Libro, que es Urueña, y está también el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, que es este que está aquí. Entonces, para que tú sepas que hay otras cosas, me parece súper buena idea porque así tú averiguas si estás por aquí y dices, bueno, de repente quiero conocer otra cosa ya que estoy en esta zona y bueno, te dicen, bueno, vete para esto que está cerca porque la mayoría están cerca de aquí. Aquí tenemos los horarios de nuevo y cuánto cuesta cada entrada. Fíjense, la tarifa general son 44 euros. Hay aquí un 15% de descuento para el Club de Amigos de la Provincia. Tú te metes en internet, buscas si vives aquí en esta zona y te dan una tarjeta. No recuerdo si es gratis o hay que pagar algo, pero si es algo debe ser una tontería, como 2 euros, algo así y ya, más nunca. Y con este club, fíjense, con este club de amigos son 15% de descuento. Aquí fíjense también tenemos aquí el área de interés de aquí, que es el museo como tal, el yacimiento arqueológico de la Calzadilla, que es la Villa Romana de Almenara Puras, la Casa Romana, la Recreación y el parque infantil temático que veíamos en la entrada. Bastante rústica la entrada, como que es un grupo de niños que está aquí. Fíjense qué interesante, la salud en la antigua Roma, cómo era, y deben estar proyectando algo allí, una historia o algo, porque se escucha que estuviesen como un cine o algo así, un auditorio. Estos son los nuevos hallazgos arqueológicos. Y entramos aquí en la taquilla, allá adentro pues se compran la entrada. Tienen aquí un sitio para que tú adquieras los productos de aquí. Mochilitas de Museo de las Villas Romanas. Miren, estas guías turísticas aquí para que pases por esta zona. Información. ¿Dónde queda? Souvenir de aquí, del museo. Ay, huele que la baña muchísimo. Artesanía y alimentos de Valladolid. Miel, vino. Bueno, el recorrido empieza por aquí. El imperio se articulaba como una red de ciudades unidas. Este es el museo. Las antiguas poblaciones. Y lo que estamos escuchando al fondo es una proyección que tienen. Entre las muchas ciudades hispanas destacaron por su población y tamaño las capitales provinciales. Las ciudades seguían el modelo de Roma. Se ordenaban en torno a un foro o plaza central con sus mercados, tiendas, tenían acueductos, Producto de Segovia. Para poder transportar o vender sus productos. En los últimos siglos de Roma, la crisis social, económica y política empobrece la vida humana. El imperio se arrogaliza, provocando.
un plano de cómo era. Fíjense, cultivo de cereales. Esta era la villa residencial. Había un edificio de servicios, zonas frutales, piscifactoría, silos, fraguas, necrópolis, puente, termas. En este museo se pueden ver un montón de cosas de la antigua era romana. Y fíjense, aquí aparecen sierras y cuchillos para amputación. Agricultura, ganadería, animales domésticos eran bueyes, mulos, caballos, asnos y la gres, que era conjunto de animales de los que se obtenían productos como lana, carne o leche. Actividad textil, trabajo en madera, vamos a ver aquí cómo era, martillo y hacha, martillo. Esta es una recreación, también que una recreación, una reproducción de lo que eran monedas romanas. Y esta es una jarra con piche, jarra de cerámica. ¿Ven las monedas cómo eran? Miran los trabajadores aquí, cómo vivían y trabajaban. Esta es una balanza romana original. Piedra de molino. Esto se llama ara funeraria, que era un monumento funerario con inscripción referida a una persona enterrada en la necrópolis. La necrópolis es el cementerio de la villa. Supongo que todas las villas tenían necrópolis. Esta es una base de columna. Esta es la representación de un médico romano. Médicos. Esto es, no entiendo bien lo que dice. Plantas y emplastos antigua Roma, valetudinario, ¿será? Esta es una camilla de la época que utilizaban para transportar a las personas heridas. Esto que se ve aquí se llama Tabula Peutingeriana, Hispania. Esta tabla peutingeriana, qué nombre tan extraño, es un antiguo mapa romano que muestra la red de carreteras del Imperio Romano. Lo que pasa es que con el cristal no me deja ver bien. Ah, sí lo pego así. Mira cómo lo escribían, cómo lo hacían. Aquí está otra de Macedonia. Me encantan estos museos porque te describen toda la historia, cómo vivían, cómo era su día a día. Fíjense, esta excavación, que ya la vamos a ver, fueron descubiertas, parece, a principios de los años 40. Y fíjense cómo ha ido evolucionando. Fíjense que dice que este espacio ocupa unos 70 por 50 metros. Superan los 2.500 metros cuadrados útiles. Esta villa es bastante grande. Y ahora sí, vamos a la excavación original de la villa para que conozcamos. Bueno, hay visita hoy, así que se escuchará un poquito de ruido al final. Este es el recorrido. Vamos a comenzar. Estos son los restos que se consiguieron de la villa. Y un dato importante que me decía la persona que me atendió, muy amable por cierto,
que esto tiene más de 1600 años, esta villa, y al parecer este tipo de villas eran para personas que tuviesen mucho dinero, porque para hacer estas construcciones tendrían que haber tenido muchísimo dinero, o sea, haber sido patronos o jefes, pues, y llevar ellos el negocio y tener personal a su cargo. Aquí recrean las excavaciones, los primeros descubrimientos. Estas son las termas, o lo que queda de ellas. Vamos a seguir avanzando. La morada de las musas es el monte Victorio, está representado por esta pequeña montaña que hay en la esquina. Este debe ser uno de los patios. Aquí en esta zona, o un comedor. Habría que ver bien la distribución de cómo los tendrían. Otra cosa es que esta entrada al museo y a este yacimiento arqueológico es totalmente gratis. Lo que te cobran es la entrada a la casa o a la representación de una villa romana, que la vamos a ver más adelante. Eso es lo que te cobran, pero puedes entrar a esto totalmente gratis. Según esto, siguen siendo esta parte de aquí las termas. Fíjense lo que ocupaba las termas. Esta zona aquí. Vamos a verla aquí. Esto más o menos cómo habrían sido en esa época. Y miren el suelo cómo se conserva. Aquí hay un mosaico, aquí abajo, que se llama Mosaico de los Peces. Representaba peces de río y dos delfines. Esto decoraba en la primera fase de estas termas una pequeña bañera de agua fría a la que se bajaba desde el tepidario. Y aquí debería estar ubicada. Esto que está aquí es una sala trícora. Se llama Gran Sala Trilobulada. Estaba situada al final del pasillo de las termas. También se dice que puede haber estado cubierta con una cúpula central y tres medias cúpulas en las ábsides. O sea, se debe haber visto de esta manera. Esto que está aquí es un esquema de construcción romana. O bueno, cómo se creía que se construía en Roma. Bueno, en Roma no, las construcciones romanas, pues no estamos en Roma, pero hubo muchos romanos que vinieron para acá y se creía pues que así fue que ellos empezaban a construir. Esta se dice que es la entrada principal a la villa, esta zona aquí. Claro, toda esta información la tienen ellos por cómo eran las villas en esa época y cómo era su distribución. Esto sería más o menos cómo era la entrada, para que tengan una idea. La verdad que este museo y esta villa, estos restos arqueológicos está súper interesante, muy recomendable para conocer algo de historia y que se encuentra aquí en España y en Castilla y León. O sea, lo tenemos cerquita, sobre todo los que están en Castilla y León o que quieren viajar a esta zona. Además de todas las bondades y todas las bellezas que hay aquí, pues tenemos también yacimientos arqueológicos que se conservan muy bien. Aparte han hecho un trabajo excelente para mantenerlo. Cuando entras te entregan este mapa, este folleto donde aparece la ubicación. Y esto es lo que hemos hecho aquí y que hay en cada uno de los escenarios que vemos aquí. Fíjense, cada uno de estos te va indicando qué es cada una de estas áreas. Cómo te vas a mover. Está súper bien indicado. Que no vas a saber, o sea, no te vas a perder para nada. Aparte que está todo muy bien, como les comentaba, indicado.
Ya salimos de esta área y ahora vamos a la parte de la recreación de la villa, que no es igual a los yacimientos, al yacimiento arqueológico que acabamos de pasar, pero que representa cómo era aproximadamente, más o menos la idea que tienen de lo que era una villa romana. Me dice que está a 200 metros caminando de aquí, creo que está hacia allá, y hacia allá vamos. Bueno, aquí la tenemos ya. Vamos a entrar aquí. Hola. Ahí era donde metían a los siervos, a los esclavos a descansar. Y era también el lugar donde almacenaban la comida. O sea, que la distribución de la casa y el uso que le daban era diferente en estas supervillas a las supercasas que había en la ciudad, ¿vale? Nos enfocamos, vamos a hacer todo. Es una de las otras de las zonas. Qué bonito. Cómo se mantenía, ¿no? Más o menos como eran. Habitaciones. Eran súper pequeños.